Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. A quien les habla el pastor Mauricio Rojas, quien agradece a Dios esta oportunidad de poder dirigirnos a ustedes a través de esta entrevista y espero que cada respuesta sea útil para su vida. Empecemos. La primera pregunta es: ¿qué es el cristianismo? Es una pregunta que tiene dos fuentes en tema de respuesta. La primera fuente es la personal y la segunda la histórica. La histórica habla de que cristiano nace la religión del cristianismo nace del Cristo de la historia, el que habitó entre los hombres. El mismo Cristo que fue anunciado proféticamente o a través de profetas siglos antes de su nacimiento. Que nació de una virgen, que habitó entre los hombres, como dije anteriormente, que vivió entre los hombres, que fue juzgado por los hombres, pero no limitado por eso, salvó a los hombres que decidieron aceptar su fe, que decidieron aceptar su evangelio y que obedecieron fielmente a sus estatutos. De ahí los apóstoles se revelan, es decir, se manifiestan y nace lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Obviamente hay muchas divisiones dentro del concepto de la iglesia cristiana, hay muchas tendencias y muchas corrientes. Obviamente la iglesia católica fue una de las primeras que evidenció, digamos, la consolidación o la unidad de lo que representó la iglesia cristiana en un comienzo como iglesia primitiva. Esa corriente comenzó a tener varias divisiones y se comenzó a fragmentar y nació el protestantismo. Imagínense, del protestantismo salió los anglicanos, luteranos, adventistas, metodistas, ortodoxos. Yo no sé, yo conozco, dicen que en Bogotá hay más de 6.000 iglesias en Bogotá, y creo que cada iglesia cristiana tiene una corriente o un corte totalmente diferente, diría yo, y es tan plural el concepto del cristianismo que definir una palabra históricamente sería muy difícil, pero básicamente si nos atrevemos a decir cristiano es todo aquel que sigue las enseñanzas y ordenanzas de Cristo. Eso es lo que uno podría, digamos, resumir a grosso modo, y con el respeto a los teólogos y los científicos en la teología, definir, digamos, la palabra cristianismo. Pero también hay una definición personal que también es muy válida. Yo estudié música de niño, estudié teología, algo de psicología también, pero más allá de esos títulos que solamente certifican mi pasión, son eso, títulos que certifican, pero no que me llevaron a conocer a Dios. La experiencia, lo que yo sentí, fue lo que determinó mi conducta y lo que transformó mi realidad. Esa experiencia de Dios sobre mi vida transformó mis lágrimas de ausencia, de preguntas, de dolor, por lágrimas de respuesta, de esperanza y de vida. Esa experiencia fue la que transformó mi vida. Alguien me preguntaba: pastor, ¿para usted qué es cristiano? Yo le decía, básicamente para mí, que también se lo digo a usted, es la manera más natural de acercarme a un Dios sobrenatural. Para mí, ser cristiano es la realidad que transformó mi realidad. Es esa fuente de inspiración que hoy hace que mi vida tenga un sentido en esta tierra y que pueda entender que las cosas no suceden por suceder. Sucede todo con un propósito. ¿Usted considera que su mensaje transforma o entretiene? Y yo pienso que los dos aspectos son importantes en nuestro discurso, en nuestro mensaje, el mensaje que entregamos. ¿Por qué? Porque la palabra entretener significa hacer que alguien haga un alto, y transformar significa cambio, mudanza. Y cuando yo uno esas dos palabras me doy cuenta de lo siguiente, o puedo definir lo siguiente, que nuestro mensaje hace que las personas hagan un alto en su camino para que luego, por la palabra de Dios, su vida sea transformada. Bueno, la pregunta 3 es: teniendo en cuenta que la palabra de Dios es única, ¿cuál es la diferencia de transmitir nuestra palabra o la palabra a la comunidad? La gente puede coger un versículo y justificar sus conductas. De hecho, mucha gente se inmola, se coloca explosivos en el cuerpo y se inmolan matando a un poco de personas con algunos versículos que justifican sus conductas. Tenemos un nivel de responsabilidad y queremos decir lo que la Biblia quiere enseñar y no lo que yo quiero enseñar con la Biblia. En otras palabras, no es decir lo que yo quiero decir o lo que a mí se me antoja decir con algún versículo de la Biblia, sino tener la responsabilidad de decir lo que la Biblia quiere enseñar. Esa es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia, como ministerio, de entregar una palabra lo más objetiva y precisa, transparente, que en muchos de los casos no gusta, en muchos de los casos no es como muy comercial que digamos. A la gente le gusta escuchar lo que le fascina oír,
pero cuando te confrontan, te dicen que te arrepientas, que dejes de ser sinvergüenza, mentiroso, adúltero, fornicario, borracho, así vago, en fin, y te confrontan, eso a la gente no le gusta. Le dicen, ay, no, yo mejor me voy para donde me digan que todo es color de rosas. Cuando te prometen a ti que vas a recibir carro, dinero, beca, que serás próspero, que serás el presidente del país, que irás por las naciones y que tú mucho tendrás oro, plata y billete y vacas y burros y de todo, la gente dice, ay, la gente dice, ah, qué emoción. Pero cuando te dices, tienes que seguir a Cristo a pesar de las circunstancias, independientemente en la pobreza o en la enfermedad, en la salud o en la enfermedad, en la escasez o en la abundancia, nada te debe apartar del amor en Cristo Jesús. La gente dice, bueno, decir gracias, pero muy amable, y como que se van. Entonces nuestro evangelio no solamente trae una emoción, sino más allá, trae una convicción. La siguiente pregunta, si Dios es uno solo, ¿por qué hay diversidad de conceptos? Creo que la respuesta a esa pregunta está anticipada mucho antes, muchísimo antes de que usted y yo naciéramos. La Biblia ya advierte y tal vez está revelando la respuesta a esa gran pregunta que ustedes acaban de hacer. Permítame leerle, creo que está en Romanos, si no estoy mal, voy a buscar aquí un momentito, si se me lo permite. En Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así, mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo al hombre, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, los hombres no le glorificaban a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que aquí básicamente está la respuesta a la pregunta, ¿por qué muchas personas tienen distintos conceptos acerca de la misma fuente? Básicamente porque muchas personas tienen el corazón entenebrecido y porque se han envanecido en sus propios razonamientos. Lo que conocen de Dios es porque Dios lo ha revelado, pero ellos no han obedecido lo que Dios ha revelado, sino que han obedecido, han creído lo que les conviene creer. Entonces creo que producto de tantas religiones, o el resultado de tantas religiones en el mundo acerca del mismo Dios, es producto de líderes o de hombres iluminados que han generado un concepto muy personal y respetable también acerca de la misma fuente. Pero en muchos de los casos se tapa que el real interés de aquel líder son intereses personales, manipulados, oscuros, entenebrecidos, como dice la Biblia, de corazones necios y orgullosos en sus propios argumentos, en sus propios conocimientos. La siguiente pregunta es, si Jesús enseñó con la Biblia, ¿por qué la sociedad la ha dejado a un lado? Yo creo que hablando a nivel Colombia, por varios aspectos. Número uno, el cultural. Nosotros por cultura no nos gusta leer, es más, nos fatiga leer. Yo recuerdo que de niño, cuando me ponían a leer, yo lo hacía más por una nota, una calificación o por una imposición más que por un deseo, por algo que me despertaba mi corazón el hacerlo. No, estaba lejos de eso. Yo simplemente lo hacía por un interés de una materia y hasta ahí, paré de contar. Creo que por eso, el nivel cultural en Colombia, el porcentaje de la gente que le gusta leer es muy bajito. Número dos, por pereza. La gente es muy perezosa, son muy buenas para empezar cosas, pero les cuesta terminar las cosas. Número tres, porque cuando hablamos de responsabilidad de la lectura, no se trata de simplemente leer la Biblia, sino darse la tarea de leerla con responsabilidad, es decir, hacer una exégesis profunda de cada palabra, de cada contexto histórico. Yo puedo asegurarle a usted que cada vez que lea la Biblia, si lo hace con responsabilidad y con una mentalidad objetiva, madura, seria, responsable, creo que se va a sorprender de las grandes verdades que encierra inclusive una sola palabra. Una palabra dentro de un contexto histórico es el principio que puede revelar cientos de verdades y parámetros para la conducta y el mejoramiento de una sociedad. Para una persona que no cree en Dios, ¿de qué forma usted le hace llegar el mensaje de la salvación y el arrepentimiento? Básicamente, entendiendo cuál es mi posición. Mi posición no es convencer a nadie, tampoco es confrontar a alguien, ni menos desafiar a alguien. No estoy llamado tampoco a contender, ni a darme de puños, ni de ser fanático, radical, enfermizo, de señalar,
destruir, inclusive de matar, como muchas religiones que lo hacen por su Dios, matan a otras personas en un nivel de fanatismo y enfermedad mental, diría yo. Sino mi posición es mostrar un evangelio y la persona decide creer o no creer. Siempre he creído que la fe del hombre está determinada por las circunstancias que vive. Así como el hombre puede llegar a creer a Dios a través de una circunstancia puede hacer que una persona deje de creer en Dios. Recuerdo la historia de un joven que vio cómo su papá lo mataba a la guerrilla con más de 20 impactos de bala. Destruyeron su cuerpo y ese joven sintió el dolor, la partida vilmente de un papá que era producto o el resultado de un conflicto armado en Colombia. Este joven, dirían muchos, se dedicó a hacer lo mismo o a tomar venganza por la muerte vil de la cual fue testigo. Otros dirían, se convirtió en un pastor. Amigo que me está viendo, amiga que me está viendo, pues me convertí en pastor. Yo vi cómo mi papá lo mataron, sentí el dolor de esa muerte y decidí, por la circunstancia, acercarme más a Dios. Alguien podría alejarse más de Él. Independientemente, siempre creo que la fe del hombre es afectada o es potencialmente aumentada por las circunstancias, pero soy yo el que decido creer o no creer. La siguiente pregunta es, según la Biblia, ¿quién intercede por nosotros? Yo creo que tenemos un intercesor perfecto, que es Jesucristo. ¿Por qué digo que es Jesucristo? Porque Él se revela como eso, como un intercesor. Un ser, un hombre, una persona que habitó entre los hombres, que oró por las personas, que ayudó a las personas, que entendió a las personas, que hizo parte de la realidad de las personas, que cuando Él muere y luego resucita, Él asciende a los cielos y entrega una promesa a sus discípulos, a la iglesia, diciéndole, he aquí envío el Consolador para que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos un intercesor supremo, perfecto, que es Jesucristo. Y eso también hace parte del fundamento bíblico de la religión que muchos llaman cristianismo. Porque el ser humano reconoce su necesidad de Dios en medio de una dificultad y no mantiene una constante relación con el Padre, sencillamente porque el ser humano es muy ególatra, muy egocentrista y desagradecido. La Biblia dice que un día Jesús sana a 10 leprosos y de los 10, uno regresa a darle gracias. Así que, independientemente de lo que la gente reciba, la gente debe entender que el agradecimiento y la dependencia de Dios puede convertirse sin lugar a dudas en una respuesta para su entorno como comunidad. Como iglesia o como mensaje, hoy también quiero invitar a las personas a que no busquen a Dios, al Dios bombero, que venga y apague el fuego y luego se vaya, no. O que usted reciba un milagro y salga con el milagro, no. Le invito a que se quede con el Dios de los milagros, porque esa permanencia, esa continuidad con el Señor va a hacer que la gente que te rodea salga beneficiada por esa relación que tienes con Él. No se trata de solamente conocer a Dios un día, se trata de conocer a Dios todos los días. ¿Por qué el lema morir es vivir? La última pregunta, pero para mí creo que la más importante. Cuando mi papá muere, yo asumo la responsabilidad como padre de mi hermano y lo vi crecer desde los pañales hasta cuando entró a la universidad. Y juntos caminamos en los caminos del Señor. Y un 5 de enero del 2013, cuando él se disponía a un viaje para ayudar a unas familias, en un accidente automovilístico por la imprudencia de otros conductores, mi hermano muere o parte con el Señor. Obviamente eso para mí fue durísimo, muy fuerte, porque entendí que no se trata de mis sueños, se trata de la voluntad de Dios a través de mi vida. No se trata de mis proyectos, el hombre planea y en un día puede todo cambiar, y así fue. Todo cambió en un solo instante y le pedí a Dios que no lo hiciera, por favor, que no lo permitiera, pero entendí lo que el apóstol Pablo dijo en sus cartas a la iglesia. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y es allí donde entendimos que morir es vivir. Para muchos esa frase es una frase de cajón, para nosotros hace parte de nuestro fundamento como cristianos. Hicimos una canción con mi hermano en el mes de diciembre, un mes antes del fallecimiento de él, y que tiene por nombre así, morir es vivir, con 4 principios, una canción con 4 principios que anteceden esa canción, que es morir es vivir, callar es hablar,
llorar es reír y soñar es ver a Dios en nuestros sueños. Y pues yo le invito a usted que ya me está viendo, me está escuchando, le invito a que entre en YouTube y mire la canción Morir es Vivir, una canción que grabamos, que hicimos con mi hijo hermano, y por eso creo que ahí, digamos, nace el lema para nosotros: morir es vivir. Morir no es el final, morir es el gran comienzo de Dios en nuestras vidas. Y hoy más que nunca, por esperanza, creo que estoy un día más cerca de volverme a encontrar con aquellos que han partido a su eternidad. Gracias por este momento, espero que las respuestas no han sido tan largas y aburridoras, espero. Y nada, Dios les bendiga, Dios les guarde y espero pronto conocerles.